En este día realizaremos la instalación de la herramienta Packet Tracer, la cual es un software desarrollado por Cisco Systems y le permite a todos los estudiantes y personas interesadas en aprender toda la parte de las infraestructuras de redes poder experimentar de una manera interactiva con el comportamiento de redes simuladas. En este caso nosotros estaríamos descargando la aplicación al inscribirnos al curso de Net Academy, que es el que tenemos acá. Dentro de este se nos ofrece un curso de 10 horas para poder utilizar la herramienta. Vemos que el curso es gratuito y justamente de acá es de donde lo estaríamos descargando. Nos vamos acá, vemos que se encuentra dentro de netacad.com, inscríbase hoy mismo, seleccionamos que nos queremos inscribir y nos va a pedir un correo hacia el cual nos estaría enviando toda la información. Yo ingreso mi nombre y selecciono el país de donde yo estaría recibiéndolo. Bueno, en este caso sería nombre, apellido, seleccionamos de la libertad, 7 más 3, 10, certifico que tengo 13 años o más y creo una cuenta. De esta manera yo estaría recibiendo el correo electrónico él estaría recibiendo el instalador dentro del correo electrónico. Vemos que ya se nos informa de que se ha enviado un correo y procedemos a verificar. Como podemos ver, ya recibimos el correo para realizar la inscripción a Net Academy, esta parte de Cisco, y al darle clic en comenzar y realizar las configuraciones generales, posteriormente nos podemos ir a recursos y descargar Packet Tracer. Desde acá podremos encontrar un link en el cual seleccionaremos la opción correspondiente. En este caso estaríamos realizando la instalación de la última versión, la cual es la 8.0.1. Ya la tenemos acá lista para realizar la instalación. Seleccionamos siguiente, seleccionamos en la ubicación, el nombre, queremos crear un atajo para el programa y empezamos a realizar la instalación. Bueno, una vez realizada toda la parte de la instalación, vamos a proceder a realizar una breve descripción de cada una de las opciones, donde podríamos dividirlas en tres partes. Las opciones de la parte de arriba sería el top, las opciones de la parte lateral, el cual sería la barra de simulación, y la barra de los dispositivos, donde podríamos agregar y configurar cada uno de los dispositivos que se van a utilizar. Empecemos con la parte de arriba. Dentro de esta parte nosotros tendríamos diversos componentes, entre los cuales tendríamos archivo, editar, opciones, ver herramientas, extensiones, ayuda y ventanas. Dentro de la parte de archivo nosotros podemos, por ejemplo, crear diferentes documentos, abrirlos, poder imprimir el documento actual, incluso podríamos abrir documentos de ejemplo que podría, por ejemplo, crear la empresa de Cisco, ver los documentos recientes, entre otras cosas. Incluso podríamos cerrar nuestra sesión desde acá, ya que Packet Tracer requiere que para nosotros ingresar tengamos una sesión activa, la cual creamos dentro de NetAcad. Posteriormente a esto tendríamos la parte de edición, donde tendríamos solo 4 opciones: copiar, pegar, deshacer y rehacer. Dentro de las siguientes opciones tendríamos la parte de opciones, precisamente, donde nosotros tendríamos la parte de preferencias, donde se nos permiten habilitar diferentes componentes, como por ejemplo la animación, sonido, visualización y todo lo relacionado con las preferencias en cuestión de la interfaz de nuestro programa. Posteriormente también tendríamos la parte de perfil de usuario, donde nosotros podemos, en este caso yo podría, por ejemplo, poner Rubén con el correo de la universidad, entre otras cosas, dentro de mi programa. Junto con esto podría modificar cierta otra información, por ejemplo, ver el registro de todos los comandos que se han ingresado y ver cada uno de los dispositivos en los cuales se han ingresado. También en esta parte tendríamos, por ejemplo, la configuración de los algoritmos, el cual nos permite poner entre cuántas sesiones entreabiertas
deseamos agregar, aparte de cuántos números de conexiones vamos a realizar y cuántas sesiones se van a abrir, por ejemplo. Dentro de la parte de ver, nosotros tendríamos, por ejemplo, todo lo relacionado a la visualización de la interfaz de nuestro programa, dentro del cual tendríamos, por ejemplo, darle zoom, seleccionar qué tipo de barras de herramientas nosotros deseamos, por ejemplo, desaparecer la parte de abajo, y lo mismo con cada una de las barras. Y podríamos incluso activar desde acá la parte de simulación, que sería esta barra lateral que estamos observando en este momento. Después de esto tendríamos también la parte de las herramientas. Dentro de las herramientas tendríamos, por ejemplo, la paleta de dibujo, donde nosotros podríamos crear, por ejemplo, diversas figuras, como podrían ser, por ejemplo, un cuadrado, una línea, un óvalo, que nos podrían ayudar dentro del diseño de nuestra topología, y se vería un poco más ordenado y organizado toda la parte de la simulación. También tendríamos la parte de extensiones, empezando con el asistente de actividad o Activity Wizard. Nos sirve para poder construir redes, por ejemplo. Dentro de estas podríamos incluso construir una red de respuestas, a través de la cual se pueden, por ejemplo, importar archivos, se pueden realizar evaluaciones de toda la red, realizar pruebas de conexión, entre otras cosas. También podríamos, por ejemplo, construir, aquí estamos viendo una Answer Network, construir, por ejemplo, también una red inicial, donde podríamos nosotros, dentro de esta, por ejemplo, encriptar cierta información, por ejemplo, encriptar ciertos parámetros que estemos utilizando con contraseña, para que solo los usuarios que tengan esta contraseña, por ejemplo, puedan acceder. Después de esto tendríamos, por ejemplo, dentro de las mismas partes de la extensión tendríamos el IPC, el cual sería la comunicación interproceso. Tendríamos toda la parte de realización de scripts para toda la parte de la comunicación. Incluso tendríamos la parte UPnP y UserPT, donde nosotros podríamos descargar, por ejemplo, y gestionar toda la parte de las últimas versiones del programa, entre todo este tipo de cosas que le agregan funcionalidad a la aplicación como tal. Realmente ese es el enfoque de esta parte de extensions: agregar nuevas herramientas o gestionar herramientas que otorgan un valor agregado dentro de Packet Tracer. Finalmente tendríamos la parte de ventana, donde podríamos también invocar al Activity Wizard. Podríamos colocar como full screen nuestra aplicación. Tendríamos la parte de ayuda, donde tendríamos los tutoriales acerca de nuestra aplicación, que, como comentamos anteriormente, es la versión 8.0.1. Acá, dentro de todos estos iconos, si observamos, todos estos iconos de acá funcionan como accesos directos a todo lo que ya describimos, donde podríamos crear un nuevo documento. Todo esto se encuentra dentro de File, abrir, guardar, imprimir, gestionar toda la parte de la información, ya sea de la red. Por ejemplo, yo podría crear una descripción de mi red, podría poner, por ejemplo, esta es la topología de mi red de la oficina. Cosas que serían bastante útiles para trabajar, ya sea solo para nosotros o trabajando con diferentes usuarios también. Podríamos también tener acceso a User Profile, el cual también está acá. De esta manera vemos que todo lo que tendríamos dentro de estas barras, las herramientas más utilizadas las tendríamos como acceso directo dentro de esta parte. Lo mismo dentro de Activity Wizard. Podríamos incluso, y tenemos la parte de los componentes de edición, los cuales se encuentran acá también, la parte de zoom, para poder darle zoom a cada uno para poder darle zoom a nuestro escenario. Tendríamos la parte de, por ejemplo, para crear nuestros propios dispositivos o dispositivos personalizados, pudiendo seleccionar el nombre. Dentro del nombre que le queremos dar a la plantilla, por ejemplo, podría ser un Arduino 1. Por ejemplo, la descripción: este es una Arduino 1, y seleccionamos qué es lo que queremos que este dispositivo sea. Este es parte dentro de Internet de las cosas, pero podríamos seleccionar una categoría como, por ejemplo, un board, y dentro de la parte de Smart City también. Entonces, así podríamos agregarlos y crear nuestros dispositivos personalizados que no puedan encontrarse dentro de esta parte de acá. Lo mismo, podríamos unir diferentes clústeres entre sí
Acá, esta es una continuación de la parte de arriba, donde podríamos, por ejemplo, insertar diversas formas con colores específicos dentro de nuestra topología para poder organizarla de una mejor manera. Y lo mismo, esto podríamos encontrarlo dentro de Drawing Palette también. Es una manera más rápida de poder acceder a cada uno de los componentes que se encuentran en esta barra de arriba. De la misma manera podríamos, por ejemplo, enviar un correo desde un dispositivo hasta otro dispositivo, poder enviar mensajes con ciertos protocolos y de esta manera poder establecer la comunicación entre ellos. De la misma manera podríamos dar zoom, editar componentes, eliminarlos, la herramienta de selección, entre otras cosas. Por ejemplo, colocar alguna nota describiendo qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, podríamos crear una to-do list, eh, insertar PC1, insertar PC2 y de esta manera se nos facilita un poco más el trabajo que podríamos realizar ya sea para nosotros mismos o en equipo. Esa es la parte que explicamos, la parte del top, todos los componentes que se encuentran dentro de la parte de arriba de nuestro programa. Bueno, en este caso estaríamos hablando de la parte de el modo de simulación. Nada más como un detalle, agregando un detalle adicional, veamos estos dos tipos de vistas, la cual es la vista lógica y la vista física, donde en la vista lógica podemos observar de una manera en la que se puede apreciar un poco mejor la topología que estamos implementando o la estructura lógica que nosotros queremos definir. La parte física es un poco más apegada como a la realidad, donde podríamos distribuir todo de manera geográfica y podríamos observar todo podríamos apreciar más la topología dentro de esta vista de acá. Incluso nosotros podríamos insertar nuestros propios mapas, por ejemplo el mapa de nuestra oficina, entre otro tipo de cosas, y realizar unas distribuciones bastante reales en esta parte de física. Bueno, ahora sí, empecemos a hablar del modo de simulación. Como podemos observar, por defecto Packet Tracer nos asigna el Real Time, el cual es el modo de visualización de las cosas y de los eventos a como suceden en la vida real. Por ejemplo, el ping entre dos dispositivos se ve a la velocidad en la que ocurriría en un escenario en la vida real. Esta es la parte del Real Time o modo de tiempo real. Ahora bien, si nos cambiamos a la parte del modo de simulación, podemos observar de que se nos abre este pequeño panel, el cual está dividido en tres. Está dividido en la lista de eventos, los controles de reproducción y los filtros de la lista de eventos. Dentro de la lista de eventos podríamos observar, y lo vamos a realizar dentro de la parte práctica, por cuestiones de tiempo, acá solo lo vamos a describir. Entonces, dentro de la lista de eventos podemos observar paso a paso el proceso de comunicación que ocurre en cada uno de los nodos. Nosotros acá vamos a tener una topología entre las cuales estaríamos comunicando diversos nodos entre sí. Entonces, cada uno de estos estaría generando una línea de una lista de eventos. Y podríamos observarlo paso a paso dentro de toda nuestra topología. Por ejemplo, digamos que hacemos un ping, estaríamos disparando algún tráfico entre nodo y nodo. En este caso, esto estaría apareciendo dentro de esta pequeña ventana de acá, donde se nos estaría describiendo el tiempo que tomó el dispositivo que lo envió al dispositivo que le llegó, el tipo, entre otros, ¿verdad? De la misma manera nosotros podríamos reproducir y controlar, por ejemplo, si nosotros queremos regresar al paso anterior, antes de hacer el ping, o cada uno de los eventos detonados por este ping, nosotros podríamos ir adelantando y retrocediendo o reproduciéndolo a un tiempo determinado. Esto gracias a Play Controls, a los controles de reproducción dentro de la lista de eventos. Y finalmente tendríamos, por ejemplo, un control donde nosotros podríamos editar y vemos que nos lo categoriza así dentro de la parte de miscelánea, IPv4, IPv6, cada uno de los eventos, de los tipos de eventos que nosotros queremos filtrar, por decirlo así. Por ejemplo, solo queremos ver los eventos ocurridos dentro de comunicación de HTTP y HTTPS y los demás no. O no queremos observar los de tipo SMTP al realizar un envío de correos,
o solamente queremos ver ese y no queremos como contaminar con otro tipo de o saturar demasiado la lista de eventos con otros eventos que en este caso podrían no interesarnos. Dentro de esta parte de acá es donde nosotros lo realizamos. Y así es como se compone el modo de simulación, donde en resumidas cuentas es algo bastante educativo, ya que nosotros podríamos observar, por ejemplo, la cabecera que contiene algún protocolo y podríamos ver de una manera más interactiva y paso a paso la comunicación que se puede realizar entre los diversos nodos y aprender un poco mejor de esta manera en cómo ellos se comunican entre sí, qué proceso viene primero, qué proceso va después y así sucesivamente. Finalmente, dentro del último menú, es el menú que tenemos en la parte inferior de la aplicación, dentro del cual nosotros podemos realizar una gestión de todos los dispositivos que queremos agregar dentro del escenario. Podemos ver que Packet Tracer nos lo divide de una manera bastante ordenada y organizada, dentro de la cual vemos diferentes categorías y dentro de ellas existen las diversas subcategorías. Por ejemplo, y empezando con los dispositivos de red. Estos son los que nos hacen posible que exista una conexión y una comunicación dentro de los dispositivos para usuario final, los cuales los tenemos acá a la par, que son justamente los end devices. También tendríamos diferentes componentes como por ejemplo las placas madres. Acá podrían entrar por ejemplo Arduinos, Raspberry Pis, entre otros dispositivos y por ejemplo cosas como el Internet de las cosas podrían entrar dentro de esta categoría también. También vemos la parte de las conexiones y vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Entonces, por ejemplo, acá hemos insertado, el proceso de inserción es bastante sencillo, donde nosotros solo seleccionamos dentro de las subcategorías, dentro de la parte de dispositivos de red. Por ejemplo, queremos insertar un enrutador o queremos insertar un switch como subcategoría o hubs, entre otros, ¿verdad? Como dispositivos wireless o inalámbricos. En este caso podríamos insertar un pequeño enrutador dentro del cual se nos da una colección bastante amplia de los dispositivos más utilizados. Podríamos realizar la inserción acá. Dentro de este, bueno, ya insertamos uno para que este haya sido configurado ya y podamos observarlo. Dentro de esto podemos ver un mensaje de error el cual me indica que el dispositivo debe estar encendido. Esto sucede ya que Packet Tracer nos ofrece una manera bastante real y bastante interactiva de poder controlar e interactuar los diferentes dispositivos. Acá nosotros podemos observar de que nuestro dispositivo en este momento se encuentra apagado. Esto lo vemos con el switch, podemos hacer un zoom acá y vemos que el switch se encuentra apagado en este momento. Entonces, si nosotros quisiéramos encenderlo, simplemente presionamos el switch. Podríamos regresar al tamaño original y podemos ver los diferentes módulos que podemos agregarle a este enrutador. Como por ejemplo, dentro, si queremos como expandir la cantidad de conexiones que nosotros deseamos agregar, podríamos solamente arrastrar esto de acá. Entonces me está dando un mensaje de error, el cual me dice que el módulo, bueno, el dispositivo se encuentra encendido en este momento. Y para poder, como en la vida real, para poder insertar y expandir nuestro dispositivo, deberemos de tenerlo apagado para realizar la conexión y evitar, por ejemplo, cortocircuitos, entre otros fallos. Por lo que apagamos el dispositivo, insertamos el módulo, el cual nos ayuda a expandir y ahora sí, encendemos. De la misma manera ya podríamos ir a la parte de configuración. Me dice que esto está encendiendo y una vez que está encendido, nosotros tendríamos acá, por ejemplo, acceso a toda la parte de configuración de este dispositivo. Acá podemos ver, por ejemplo, de que al igual que en la vida real podemos acceder y controlar este dispositivo desde una línea de comandos, dentro del cual nosotros podríamos interactuar y poder realizar configuraciones básicas, configuraciones avanzadas de cada uno de los dispositivos. De la misma manera, podríamos insertar, por ejemplo, un dispositivo de usuario final, el cual podría ser una computadora que podría encontrarse dentro de una oficina. Acá yo podría, bueno, al insertar esto, yo podría realizar, por ejemplo, computadora de oficina. Computadora de oficina. Seleccionar las interfaces de conexión, en este caso la que viene por defecto es Ethernet. Seleccionar el tipo de conexión para IP, el cual podría ser
de tipo estático o de tipo dinámica de HCP, lo mismo para IPv6, y configurar cada una de las cosas que realmente dentro de un sistema operativo como Windows o Linux o sistemas operativos de tipo OS X pueden realizarse también. Entonces podemos ver que cualquier cosa dentro de escenarios de la vida real podríamos realizarlos acá. Configuraciones de firewall, Bluetooth, entre otros. E incluso podríamos agregarle, si quisiéramos, módulos de entrada y salida, como podrían ser, por ejemplo, los headphones, podríamos agregar audífonos, entre otros. Por lo que tenemos un control bastante grande de cada uno de estos y podríamos simular bastante bien escenarios en la vida real. Podríamos incluso meternos con los presupuestos y decir que esta computadora nos costó $500. Y ahora bien, dentro de la parte de conexiones, este escenario es bastante clave también, bueno, este componente es bastante clave, ya que, bueno, en este caso tendríamos un enrutador de un hogar, como el que todos tenemos dentro de las casas. Dentro de este podríamos expandirlo con diferentes módulos, aunque ya que es un enrutador de los que ofrecen los diferentes ISPs, cuenta con pocas funcionalidades. Podríamos realizar las configuraciones normales que nosotros podemos realizar dentro de uno de estos dispositivos, como podrían ser, por ejemplo, configurar las direcciones bueno, aquí vemos el tipo de modelo, el cual es un modelo C. Podríamos realizar las diferentes configuraciones, convertirlo a un modelo C o un modelo A, y todo lo que nosotros podríamos realizar con cualquiera de estos dispositivos dentro de la casa, los tipos de gestión de la IP, e incluso vemos que esto, si nosotros hemos accedido a la parte de la interfaz de usuario, a la parte gráfica a través de los navegadores, aquí se nos está dando todo esto, por lo que esto de acá podemos gestionarlo de una manera un poco más gráfica. Y de esta manera realizamos una conexión dentro de estos dispositivos hacia este enrutador. Podríamos hacerlo de manera automática, donde le decimos que sea Packet Tracer quien seleccione el tipo de conexión que mejor se adapte a estos dispositivos. Simplemente podemos arrastrarlo o podríamos seleccionar un tipo de conexión. Por ejemplo, acá queremos realizar una conexión a la consola de este, por ejemplo. Entonces seleccionamos que queremos conectarnos a través de una USB. Nos da un mensaje, bueno, más bien de error y de advertencia, el cual nos dice que no podemos conectar uno de estos cables a ese puerto, por lo que Packet Tracer nos hace también el favor de avisarnos y podríamos seleccionar de la misma manera conectar esta PC a este puerto. Bueno, en este caso nos da la advertencia. De la misma manera podemos ver acá cómo podríamos implementar y organizar de una manera un poco interactiva también esto de acá, seleccionando por ejemplo el color de relleno de un círculo, el cual estaría englobando toda esta red. Entonces de esta manera podríamos hacerlo un poco más organizado, insertar una pequeña nota por acá para que otro usuario de Packet Tracer cuando lo vea podríamos decirle este es el escenario de mi casa. De esa manera estamos trabajando un poco más ordenado y organizado, utilizando estos componentes también. Podríamos, bueno, incluso si nosotros insertáramos acá un dispositivo personalizado, podríamos hacer uso de él justamente desde acá. También podríamos controlar diferentes escenarios. Vemos que en este caso el escenario es el 0, el que se nos da por defecto, y podríamos cambiarle nombres. Por ejemplo, escenario de mi casa. Escenario de mi casa. Entonces, de esta manera nosotros podemos gestionar las diferentes conexiones, diferentes dispositivos dentro de sus respectivas categorías y subcategorías. Por ejemplo, gestionar también la seguridad dentro de nuestra oficina, utilizando, por ejemplo, firewalls de tipo físico, simplemente con el hecho de hacer clic y colocarlos acá o arrastrarlos. Entonces, Packet Tracer nos facilita eso también. Y nos ofrece escenarios bastante interactivos donde nosotros podemos trabajar para nosotros mismos o podríamos realizar estos escenarios para, por ejemplo, crear topologías dentro de oficinas o dentro de empresas grandes, pequeñas. Podríamos incluso copiar esta topología y pegarla aquí a la par. Bueno, en este caso ajá, tendríamos que clonarla, pero
nos permite trabajar de una manera bastante organizada a través de cada uno de las funcionalidades que este nos brinda. Eso sería la explicación tanto de la parte del menú de arriba, el menú de simulación y el menú de la gestión de cada uno de los dispositivos y cómo podríamos adaptarlos nosotros a escenarios dentro de la vida real, pudiendo gestionar incluso hasta sus presupuestos, hasta la cantidad de energía que consumen, los módulos respectivos de cada uno de ellos, las configuraciones, ya sea desde la consola e incluso los sistemas operativos, entre otros.